límites para nuestros hijos. Capítulo 13. Lo mejor es ser sincero. La ley de la exposición. Yo, el Dr. Claude, puedo aún recordar lo que sucedió ese día, cuando tenía 8 años. Cometí un gran error, pero en ese momento no lo sabía. Pensé que me estaba vengando de mi hermana, que en esa época tenía 16 años. Las oportunidades de venganza eran pocas y distantes unas de otras, y no iba a permitir que ésta se me escapara. Sharon y su amiga estaban haraganeando en la sala, cuando una de ellas arrojó un almohadón y rompió una lámpara. Rápidamente pensaron en cómo arreglarla de modo que no se notara que la habían roto. Pensaron que se habían salvado. Poco sabía mi hermana que tenía un hermano sociópata con un plan. Cuando mi padre regresó a casa, no pude esperar para contarle lo que habían hecho. Le dije que habían roto la lámpara y él me pidió que le mostrara. Lo conduje a la sala, sin saber que Sharon y su amiga aún estaban allí. Me habían atrapado. Allí estaba mi padre, preguntándome acerca de la lámpara rota, y también estaban ellas, mirando cómo sellaba mi destino de correveidile. No recuerdo cómo actuó mi padre con ellas, pero todavía puedo recordar lo que me hicieron ellas a mí, y no fue algo bonito. Tuvieron que transcurrir años hasta que llegara a entender el principio implícito en este incidente. Pero ese día, comprendí la realidad. Cuando se hace algo a espaldas de otro, es de esperar que se produzcan problemas en la relación. Uno de los principios más importantes al relacionarse con otros es la comunicación directa y la franqueza total respecto de cualquier cosa que esté sucediendo en la relación. Nunca le había dicho a mi hermana lo que yo pensaba respecto de lo que ella había hecho, no le di la oportunidad de confesar su acción ni me preocupé demasiado por averiguar si planeaba contárselo a papá cuando ella lo decidiera. Mis acciones estaban impulsadas por dos motivaciones primordiales. Quería vengarme de mi hermana y temía ser directo con ella. Era lo suficientemente tonto como para pensar que podía hacerlo sin que ella lo supiera y sin tener que lidiar con su enojo. Desde que me gradué como psicólogo, he aprendido mucho sobre lo destructiva que es la comunicación indirecta. Sucede de la siguiente manera. Tengo un problema con la persona A y se lo cuento a la persona B. Ahora tengo 3 problemas. El primero es el problema que le conté a la persona B, el segundo es que la persona B ahora tiene sentimientos respecto de la persona A que desconoce y el problema final es que la persona A descubra que le conté a B y se sienta traicionada por mí. El pariente de esta dinámica ocurre cuando la persona me cuenta algo sobre la persona B y luego se lo cuento a B. B está enojada con A, y A no sabe por qué. Luego, A está furiosa conmigo por haberle contado a B, o bien niega haberme dicho tal cosa. La Biblia habla mucho sobre este tipo de comunicaciones indirectas de la verdad y también sobre el valor restaurador de la comunicación directa. Esta es una muestra de qué siente Dios acerca de nuestra falta de sinceridad al comunicarnos. El que encubre el odio es de labios mentirosos. Y el que propaga calumnia es necio. Proverbios 10:18. Razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. Levítico 19:17. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Ezequiel 3:18. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros y ni deis lugar al diablo. Efesios 4:25-27. Ser indirectos en nuestra comunicación puede hacer que parezcamos tontos, que formemos parte del problema, puede hacernos responsables de la existencia de dicho problema y llevarnos a caer en la trampa del diablo al enterrar enojo y contiendas. Además de estar en contra de la comunicación indirecta, Dios también tiene mucho que decir respecto de la importancia de la comunicación directa en las relaciones y en cuanto a resolver cosas con otra persona. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere has ganado a tu hermano. Mateo 18:15. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5:23 minutos, 24 segundos.
Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Proverbios 27, 5. La comunicación directa es la mejor manera de andar por la vida. Pero muchas personas no tratan de esa manera a los demás. En cambio practican el esquive, ignoran a la persona o al problema, la triangulación, incorporar a un tercero, o los pasan por alto. La ley de la exposición dice que es mejor vivir la vida a la luz, es decir, que las cosas son mejores al descubierto, aun cuando se trate de cosas negativas. Sean buenas o malas noticias, debemos conocerlas. Los conflictos o rencores quiebran la conexión entre dos personas, y la relación solo puede restaurarse mediante una comunicación sincera. Esto no significa que debamos manifestar cada cosa insignificante que nos moleste. De todos modos, la mitad de las veces, es posible que la irritación sea problema nuestro. Pocas cosas fastidian más que la persona que siempre dice: debemos hablar. Como nos dice Proverbios, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Proverbios 19, 11. Pero cuando se violan los valores o alguien se siente lastimado o se comporta de manera inaceptable, el hecho de ignorar, evitar o triangular, ocasiona más problemas en el vínculo. Además, las personas deben comunicar activamente sus necesidades, deseos, anhelos y sentimientos. Los niños que son tímidos o pasivos para pedir lo que necesitan, deben recibir ayuda para aprender a tomar la iniciativa y pedir lo que desean, véase el capítulo 12. El niño retraído que quiere que lo noten o desea ser consolado, necesita aprender cómo comunicar esos sentimientos de manera activa al relacionarse con otros. Ahora observemos algunos principios que ayudarán a sus hijos a ser abiertos y sinceros al relacionarse con otros. Regla número 1. Viva usted mismo la ley de la exposición. Hace poco estaba visitando a un colega en su casa y su hijo de 12 años parecía estar sumamente ocupado con la aspiradora levantando las cosas que había dejado por toda la casa y llevando la ropa al cuarto de lavado. Nunca lo había visto tan trabajador, de modo que le pregunté qué estaba pasando. Creo que estoy en problemas, dijo. Por eso estoy aseando. Tal vez de eso se trate. ¿A qué te refieres con tal vez de eso se trate? Cuando mamá estaba hablando por teléfono, me di cuenta de que estaba en uno de esos días. De modo que debo ser cauteloso. ¿Qué hiciste? Pregunté. No lo sé. Pero sé que algo hice. ¿Y cómo lo sabes? Pues, se nota. No es la misma de siempre. Resultó que su madre estaba molesta, pero no con él sino con su esposo. Pero, lo triste de todo esto era que el niño vivía la situación con gran ansiedad pensando que había hecho algo, sin saber de qué se trataba. Pensé que esto era muy triste, de modo que le pregunté a su padre al respecto. Me contó que su esposa no le pedía a la gente en forma directa lo que deseaba y no les decía qué cosas habían hecho mal. Como resultado de eso, cambiaba toda la atmósfera del hogar. Todo lo que podían saber era que estaba en uno de esos días. Era cuestión de ellos descubrir quién había hecho qué. Este comportamiento le estaba enseñando a su hijo modelos muy perjudiciales. En primer lugar, se sentía inseguro respecto de su propia conducta. No sabía cuándo estaba haciendo las cosas bien o mal. En segundo lugar, no era libre para amar. Estaba demasiado ocupado preocupándose por los sentimientos de su madre y teniendo que hacerse cargo de sus estados de ánimo y de la comunicación indirecta. En tercer lugar, estaba observando e imitando patrones de comunicación que finalmente serían perjudiciales para su capacidad de entablar buenas relaciones. La forma en que se comunican los padres, tanto entre sí como con sus hijos, es el punto de partida para la ley de la exposición. Sea un modelo de lo que desea que aprendan sus hijos. Cuando esté molesto, tenga un conflicto con ellos, hágalo saber, con amor, pero sincera y directamente. Regla número 2. Manifieste el límite en forma clara. Un niño no puede desarrollar una personalidad estructurada en un hogar donde las reglas y expectativas no están claramente definidas. Cuando tenga expectativas y reglas para sus hijos, asegúrese de que ellos lo sepan. Esto le brindará oportunidades para momentos de enseñanza. Estos se producen cuando tanto los padres como los niños cumplen con su tarea. La tarea del padre consiste en fijar la regla. La tarea del niño, en quebrantarla. Entonces, el padre corrige y disciplina.
El niño vuelve a quebrantar la regla y el padre se ocupa de aplicar las consecuencias y de ofrecer la empatía que luego convierta a la regla en realidad y en estructura interna para el niño. Pero la capacitación no se logra si no es clara. El proceso se derrumba. Asegúrese de que sus hijos sepan qué significa obrar mal, para que usted pueda enseñarles cómo hacer lo correcto. Como dice la Biblia, la ley es un tutor que nos demuestra que somos transgresores, véase Gálatas 3, 24. Lo mismo se aplica a los niños. Regla número 3. Alivie sus temores y convierta la comunicación en algo seguro. El motivo principal por el que no nos comunicamos en forma directa es el temor. En general, hay dos temores que nos impiden ser sinceros. El miedo a perder el amor y el miedo a las represalias. Tememos que si somos sinceros respecto de nuestro enojo, nuestras heridas, la otra persona se apartará de nosotros o se enojará. Además, los niños piensan que su enojo es mucho más poderoso de lo que en realidad es, que tiene el poder de destruirlo a usted. Deben aprender que usted es más fuerte que sus sentimientos, por tanto, ellos también podrán aprender a ser más fuertes que sus propios sentimientos. Estos dos temores son universales. Pero se ven reforzados en aquellas familias donde los temores se concretan. Trabajé con muchos adultos que, cuando estaban al borde de ser sinceros respecto de algo que sentían, se replegaban a causa del pánico y del temor que se apoderaba de ellos. En efecto, esta dinámica se encuentra en las raíces de muchos de los problemas de depresión y ansiedad en los adultos. Como padre, puede curar en su hijo esta enfermedad universal, o bien reforzarla. Observe el cuadro de las siguientes páginas donde se muestran ejemplos de cómo puede reforzar o curar el temor. Los principios básicos de esta regla son: todos los sentimientos son aceptables, y expresar lo que uno siente es bueno. Sin embargo, la expresión de estos sentimientos tiene ciertos límites. Por ejemplo, está bien decir: estoy enojado contigo, te odio, pero eres un idiota. No está bien. Tampoco es aceptable golpear y arrojar objetos. Primero empatice para establecer una conexión. Contenga, acepte y ame los sentimientos del niño, y luego trate de comprenderlo. El dominio propio es el elemento más importante. Los niños en esta etapa están fuera de control y necesitan su estructura. Cuídese de separar el amor de los límites. Sea amable y cariñoso, pero manténgase lo suficientemente firme para hacerles saber que sus sentimientos no lo han destruido ni lo han alejado de él. Deposite su orgullo, su ego y su narcisismo en otra parte. Las reacciones provenientes de estos factores reforzarán los temores más primarios de sus hijos. Luego del conflicto, produzca un momento de acercamiento, aunque solo se trate de comunicar su afecto. Esto les permite saber que el vínculo es seguro aún en situaciones de conflicto. Exprese los sentimientos con palabras. Los niños son responsables de sus propios sentimientos. Ponerles palabras les agrega estructura y los hace más pequeños que la realidad fundamental. Si nombrar y explicar nuestros sentimientos, solo serán eso: sentimientos. Dejan de ser realidades globales. Sentirse triste no es lo mismo que sentir que se acaba el mundo. Mantenga los consejos fuera de la interacción hasta que sepa que sus hijos han tenido oportunidad de lidiar con sus sentimientos. De otra forma, no lo escucharán. El principio guía fundamental es el siguiente: nuestro vínculo es más fuerte que este conflicto, este sentimiento o esta experiencia. Nuestra conexión y afecto permanecerán una vez que este conflicto sea cosa del pasado. Regla número 4. No refuerce la falta de expresión. Estaba tratando a Susie, una niña de 4 años, por su depresión infantil y sus traumas. A los padres de Susie les preocupaba su retraimiento gradual hacia un mundo de fantasía. En ocasiones, sus sentimientos eran heridos por algo que yo decía en nuestro juego, o ella sentía algo y no lo expresaba. En esos momentos, se apartaba de mí y jugaba únicamente con los juguetes. Pero al mismo tiempo, yo veía que estaba observando qué iba a hacer yo. También podía sentir su impulso de cambiar de estado de ánimo. Cuando esto sucedía en su casa, su madre le preguntaba a Susie qué sucedía. Ella no lo decía y su madre hacía alguna suposición acerca de qué cosa mala había ocurrido y luego le daba algo a Susie. Pareces estar triste. Vayamos a buscar una galleta.
Un día decidí abordar directamente los sentimientos de Susie, y me sorprendió la pelea que tenía entre manos. Susie, pareces callada. ¿Qué te sucede? Pregunté. Nada, dijo. No te creo. Se encogió de hombros. Creo que me quedaré sentado aquí hasta que me lo digas, dije. Bien. ¿Puedo irme ahora? No, lo que sucedió después fue un intenso intercambio. Yo no le permitía irse, y ella estaba cada vez más enojada. Luego advertía lo que estaba haciendo, se daba cuenta de que estaba revelando sus sentimientos e intentaba volver a su posición estoica. Pero yo no le permitía que se fuera. Estaba decidido a mantener el límite hasta que uno de nosotros envejeciera y se muriera. Me quedaré aquí sentado hasta que me hables, le dije, y simplemente permanecí mirándola. Finalmente, comenzó a lagrimear, sin llorar realmente. Pareces estar triste, dije. Comenzó a llorar más. Mientras lo hacía, la consolé y surgieron las palabras. Me contó las cosas horribles que le habían ocurrido. Ese día, se construyó un puente entre su mundo interno bloqueado y yo. Pero lo más importante es que experimentó la exigencia de que fuera sincera y directa sobre sus experiencias en lugar de actuar en forma pasiva y desear que alguien viniera a rescatarla. Sus padres pronto aprendieron la forma de solicitarle que fuera directa y sincera, y sus patrones cambiaron. Por lo general, los niños retraídos y desafiantes tienen miedo. Si uno mantiene una actitud de dulzura y amor, pero al mismo tiempo sin ceder a su falta de expresión, les hará saber que usted está del lado de su temor y dolor, pero no del lado de su manera de lidiar con ellos. Usa tus palabras es una frase útil para muchos padres de niños pequeños que tienen dificultades de expresión. El comportamiento de un niño no cambiará de un día para el otro. Recuerde los dos ingredientes: demostrar afecto y solicitar comunicación. En mi ejemplo, esperé todo el tiempo que fuera necesario y el límite de no permitirle que se fuera finalmente rompió el silencio. Sin embargo, a veces tendrá que ser más activo para conseguir que brote el sentimiento. Es de ayuda a interpretar el silencio, hacer preguntas. Parece que ahora estás furioso. Parece que ahora te sientes triste. Creo que estás molesto conmigo. También es útil simplemente continuar pidiéndoles que le hagan saber que los está perturbando y solicitarles que expresen sus sentimientos. Otros niños se comunican mediante acciones, tales como berrinches, gritos, insultos y huidas. El truco consiste en no permitir esta forma de expresión y en alentar la comunicación oral. Quiero saber qué sientes, pero quiero escucharlo de tu boca en lugar de que me lo demuestres de otro modo. Regla número 5. No se interponga. Como dijimos antes, la triangulación consiste en poner a otra persona en medio en lugar de tratar directamente con la persona con la que tenemos un problema. No permita que sus hijos lo coloquen en esa posición. Una gran oportunidad para eso es cuando un hermano cuenta chismes sobre el otro. Otra oportunidad es cuando un niño está teniendo un conflicto con uno de sus padres, pero se lo cuenta al otro, o le pide algo a la madre y ella le dice que no y luego le pide lo mismo el padre. En general, salvo en casos en los que resulte peligroso, los niños deben tratar de solucionar sus propios conflictos. Permítales que lo hagan. No sé por qué me lo cuentas a mí. Debes resolverlo con tu hermano. Es con él con quien estás furioso. Ve a solucionarlo primero con tu hermana. Si entre los dos no pueden llegar a un arreglo, entonces tal vez yo hable con ustedes. Haga todo lo que pueda para que el conflicto quede entre ellos. De esta manera aprenderán las habilidades necesarias para resolver problemas. El mismo principio se aplica al padre o a la madre. Si lo considera seguro, haga que los niños hablen con él o con ella. Si tienen conflicto con amigos, deje que lo resuelvan ellos. Esto es lo que deberán hacer a lo largo de la vida. Es correcto hablar con ellos acerca de cómo se resuelve un conflicto, pero exigirles que lo hagan es muy importante. Lo mismo se aplica a los problemas en la escuela y con otras autoridades. Por cierto, también hay momentos para reunirse y hablar sobre el tema. Pero tome todas las medidas necesarias para que sus hijos resuelvan los problemas que tengan con la escuela u organización. Si mamá y papá siempre están presentes para hablar con las autoridades y arreglar el problema, el niño se sentirá perdido cuando su primer empleador no esté conforme con su desempeño. Regla número 6.
Enséñeles a utilizar palabras relacionadas con los límites. Nos resulta difícil saber qué decir cuando tenemos conflictos con otras personas. Con el tiempo, aprendemos cómo expresarnos, pero es una buena idea enseñarles a sus hijos qué decir e incluso hacer una dramatización de cómo dirán las cosas a los demás cuando deban establecer límites. Están tratando con presión de sus pares, niños dañinos y personalidades fuertes en el patio de juegos. Si están preparados, les irá mejor. Los siguientes son algunos ejemplos de herramientas con las que debemos equiparlos. No. Y basta. Enséñeles cómo decirlo. No, eso me hace sentir incómodo. No, no quiero. No, no lo haré. No, mis padres no me lo permiten. No, Dios no quiere que haga eso. No, he aprendido que no se tocan las partes privadas de otras personas. No, no me gustan las drogas. Matan a las personas. Estas palabras suenan simples y hasta trilladas. Pero algunos niños deben conocer las palabras con antelación y practicar cómo emplearlas. Haga la dramatización con ellos, o encuentre algún lugar o grupo que conduzca este tipo de refuerzo de límites. Condúzcalo a entablar relaciones con los demás. El límite máximo es el amor. La conexión entre nosotros y Dios es la red que sostiene la vida. La verdad que vivimos y comunicamos proporciona esta conexión, y el amor su estructura. En última instancia, todo tiene que ver con nuestras relaciones con otros. Como dijo Jesús, todos los límites del mundo pueden resumirse en estas dos leyes. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Por este motivo, su hijo debe aprender a volcar sus sentimientos, temores, pensamientos, deseos y sus demás experiencias en sus relaciones con otros. Y si estos conflictos están asociados con una persona en particular, deberá resolverlos con dicha persona siempre que sea posible. Las relaciones sanan, brindan consuelo y estructuran nuestra experiencia. Debemos aprender que el amor que necesitamos es mayor que lo que sentimos y que la única manera de descubrirlo es volcar lo que sentimos en la relación que establecemos. Sea el tipo de persona con quien sus hijos puedan aplicar esta situación. Dígales que lo hagan con los demás. Y se sentirán mucho menos temerosos tanto respecto de sus experiencias como del amor en sí. Si desea escuchar el libro completo en lista de reproducción del canal encontrará todos los capítulos del libro. Si desea descargar el libro en formato PDF en la descripción encontrará un link para descargarlo. Si te gustó este libro suscríbete al canal y recibe noticias de los libros que subimos. Dale me gusta, ayuda muchísimo y no cuesta nada.